varias veces internado en el hospital Larco Herrera debido a su adicción al alcohol y a las severas crisis emocionales que ésta le producía. En 1937 se registra su primer ingreso. Allí fue tratado por el distinguido médico Honorio Delgado, quien lo sometía a métodos innovadores que al final nunca tuvieron resultado para tratarlo. El régimen de internamiento de Martín Adán era libre, es decir, él podía salir a la Universidad de San Marcos, podía caminar por Lima, podía incluso alojarse en algunos de esos hoteluchos del centro de Lima que a él tanto le gustaban. Fue sometido muchas veces a tratamientos de desintoxicación, pero sin ningún éxito. Martín Adán tenía un estatuto de paciente singular, ¿no? No era aquel que tenía que pedir un permiso siquiera, ¿no? Podía entrar y salir del Larco Herrera cuando él lo tuviera a bien, ¿no? En algunos casos sí se recomendaba, el médico le recomendaba mejor quédate, ¿no? Estamos desintoxicándote, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a veces se iba a algún bar y regresaba en un estado muy lamentable, ¿no? Insultando a medio mundo, qué sé yo, ¿no? El parte médico refiere que estaba deshidratado, a veces con anemia, muy mal alimentado, ¿no? En estado calamitoso, ¿no? Al siguiente día se disculpaba con las enfermeras y se mostraba muy respetuoso. Estando en Larco Herrera, Martín Adán terminó su tesis de lo barroco en el Perú y con ella obtuvo el grado de doctor en letras por la Universidad de San Marcos en 1938. Esta tesis sería publicada 30 años después, en 1968. Con la irreverencia característica de Martín Adán, él consignó como su domicilio para sustentar la tesis el manicomio. Su tesis doctoral de lo barroco en el Perú es un libro muy bueno, muy interesante, lleno de percepciones y de visiones extraordinarias. Es un libro hecho de frases brillantes. Si bien escribió hasta una tesis, parece que esto lo hizo solamente para agradar a su familia. Yo siento que todo eso, toda la parte temprana de sus estudios han sido para beneficio de su mamá o de algunos tíos o de algo. Rafael de la Fuente nunca dictó charlas, conferencias, mucho menos una cátedra universitaria. Más bien, rehuía de todo lo formal. Lo suyo eran la poesía, el bar y la tertulia. Su relación con lo académico es un poco como su relación con lo oligárquico, ¿no? El hombre se siente parte de una casta, ¿no es cierto?, de un grupo de familias, pero casi como algo que le es impuesto desde su apellido, desde sus primos o sus parientes. Porque cuando uno lo mira y mira su conducta, mira sus intereses, sus cosas, tampoco le interesa mucho. En realidad, lo único que le interesa a Adán es escribir poesía y chupar. En 1946, con su libro Travesía de Extramares o Sonetos a Chopin, Martín Adán ganó el Premio Nacional de Poesía. En Travesía de Extramares, no todos, pero casi todos los sonetos son arte poética. ¿Qué es arte poética? El arte poética es decir poéticamente dónde está el arte. ¿Dónde está la razón de ser de ese poema? ¿Dónde está la inspiración, para decirlo comprensivamente, del poeta? Rápidamente, ¿eh?
tierra del paraíso desandado, región de sombra albar y pie herido, por donde torno del total olvido, ciego gozo, amigose, es siente ideado. ¿Quién entiende eso? Tiene que hacer un análisis estilístico a nivel semántico. ¿Qué significa análisis estilístico a nivel semántico? Tiene que trabajar con diccionarios. ¿Qué cosa es albar? ¿Qué cosa es siente? ¿Qué cosa es diado? Entonces tienes que maltratar el poema para racionalizarlo y escribirlo de nuevo con palabras comprensivas. La rosa es el símbolo que acompaña a Travesía de Extramadres y toda esta experiencia que se da en los límites de la conciencia, diríamos, ¿no? No las cosas cotidianas, sino las cosas que nos ponen al límite, ¿no? Como la muerte, la búsqueda de la divinidad, ¿no? Esas preguntas eternas de la filosofía, ¿no? Hechas con una maestría singular. Pues ninguno venía, la hermosa se dispuso a esperar a lo divino, que no cura de tiempo ni de camino, sino que está esperando, y es la rosa. En 1946, Martín Adán ganó el premio de poesía José Santos Chocano por su obra Travesía de Extramares, sonetos a Chopin, que luego fue publicada en 1950. Para entonces, él ya tenía una bien ganada fama de poeta, pero también tenía fama de bohemio y adicto a la bebida. Dicen que cuando abusaba del alcohol se ponía irascible y poco sociable. Su apariencia era la de un rico venido a menos, un aristócrata en desgracia, aunque él siempre detestó que se le vinculara a los apellidos rimbombantes y a las familias de abolengo. Por ese entonces ya vivía entre su habitación del Hospital Larco Herrera y algunos hoteles de baja categoría del centro de Lima. Por ejemplo, aquí, en el segundo piso del Bar Cordano, donde estoy en este momento al lado del Palacio de Gobierno, quedaba el Hotel Comercio, que lo alojó en varias oportunidades. Por fortuna, él siempre tenía a mano su libreta y papeles donde escribir. Y si no los tenía, siempre podía recurrir a las servilletas. A estas alturas, Martín Adán ya era un autor apreciado por la crítica literaria. Sin embargo, lejos de buscar comodidades y tranquilidad, el poeta siguió sumergiéndose en el alcohol y la soledad. Martín Adán fue cayendo en la soledad, se fue construyendo también una soledad. Y al mismo tiempo se fue siendo amigo de esa soledad. Cada vez Adán escribe más sobre ella, desde ella, ¿no es cierto? Y busca en ella una especie de salvación. La soledad es una roca dura contra la que arroja el aire. Está en cada pared de la ciudad, cómplice, disimulándose. Me arrojo o me arrojo, sin cesar. Yo soy mi impedimento y mi crearme. Martín Adán no sentía mucha simpatía por la política. Desde que era estudiante universitario había visto alborotos producidos por motivos políticos. Sin embargo, fue amigo de un presidente, de José Luis Bustamante y Rivero. Ellos se habían conocido en Arequipa. Cuando José Luis Bustamante y Rivero asumió el gobierno en 1945, convocó a Martín Adán a una reunión aquí, en Palacio de Gobierno. Martín Adán llegó puntualísimo a la cita, pero se cansó de esperar y le dijo al secretario de la Conserjería: he estado esperando al presidente. Hágale saber que llegué a la cita a la hora acordada.
son las 11 de la mañana y en el manicomio el almuerzo lo sirven a las 12. Así que si tomo el eléctrico ahora mismo voy a llegar con las justas. Y se fue. Bustamante Rivero, por supuesto, se enteró de esto y la siguiente vez que convocó a Martín Adán, le envió la movilidad presidencial oficial para que lo recogiese del Arco Herrera y lo trajese aquí, a Palacio de Gobierno. ¿Qué quería Bustamante Rivero de Martín Adán? Quería proponerle un trabajo. Quería que él se hiciera cargo de sus discursos y de sus papeles. Podría quedarse a vivir aquí, tener 2 secretarias y fijar él mismo el sueldo que le provocase. Imagínense el calibre de esta oferta. Sin embargo, como ya podrán intuir, Martín Adán se negó. Le dio un rotundo no al presidente, diciéndole: estimado José Luis, esto es como pedirle a Belmonte, que era un famoso torero, que regrese al ruedo. Y una vez más, se fue. Martín Adán siguió cosechando reconocimientos de parte de un sistema al cual no se adaptaba. En 1959 fue incorporado a la Academia Peruana de la Lengua. Sin embargo, mientras otros contemporáneos suyos hacían carreras en docencia universitaria o carreras diplomáticas y políticas, el poeta prefirió dedicarse a lo suyo, la poesía y la bebida. Tal vez el valor de Martín Adán es que su porte con la sociedad fue radical, ¿no? No tuvo familia, no tuvo hijos, no se casó, no tuvo un empleo, salvo que no fuera la poesía, ¿no? Martín Adán sobrevivía gracias a algunas rentas procedentes de su maltrecho patrimonio familiar. De igual modo, recibía ganancias por la venta de sus libros de poesía, editados por su gran amigo Juan Mejía Vaca. La recopilación de documentos y poemas de Martín Adán fue obra de Ricardo Arbulú. Juntos habían estudiado en San Marcos y Arbulú sentía una profunda admiración por el poeta. Él trabajaba en la dirección de la biblioteca del Arco Herrera, donde Martín Adán era paciente psiquiátrico, ¿no? Entonces era una suerte de confidente también y de persona que le podía trasladar las cartas a su destinatario, ¿no? Al destinatario que Martín Adán deseara. En los años 60, Martín Adán le pidió a Arbulú que traspase toda su colección a Juan Mejía Vaca. Arbulú cumplió la solicitud parcialmente, pues conservó parte de lo reunido. Estas colecciones, compuestas por diversos documentos y papeles del poeta, se conservan en la Universidad Católica y la del Pacífico.